porque él no tiene la autoridad la autorización para manejar esos datos. Suponemos que ha llegado a sus manos en forma ilícita, pero hasta ahí es la labor policial. De ahí, a nivel de fiscalía, del juzgado, ya necesariamente se recurre al Código Penal y tal vez no tengamos la suerte de que avance más el caso, ¿no? No, digo esto porque nosotros podemos presentar una iniciativa legislativa en ese sentido y la podemos hacer ya, pero lo cierto es que estamos dando mucha tregua a estos delincuentes. De hecho, hay periodistas que se han acercado a mi despacho diciéndome de que han acudido a la policía en búsqueda de apoyo para hacer estos operativos y la policía le ha dicho de que como no hay delito no pueden intervenir y no pueden hacer nada. Pero en realidad sí hay delito, o sea, no es un delito informático, pero es un delito de receptación. O sea, no podemos dar la sensación, y sobre todo ante los medios de comunicación, de que no podemos hacer nada porque no hay delito. Sí hay delito. ¿Quién dice que no hay delito? Hay delito. No es un delito especial, pero hay delito y es delito de receptación. Entonces, bueno, aclarado esto, me pidieron el señor Quiroga la palabra y luego… Sí. Sí, yo creo que la última intervención nos permite ingresar a puntos bastante delicados del proyecto de ley, es decir, al meollo del tema, ¿no? La receptación supone, en su estructura, está la naturaleza de ser un delito contra el patrimonio. Y usted bien lo ha dicho, se refiere a una cosa robada. Y entonces la pregunta es si una base de datos es una cosa o es un bien, en el sentido jurídico del término. Una base de datos no es otra cosa que un grupo de información estructurada y tiene relevancia para la Autoridad de Protección de Datos en la medida que contiene datos personales. En la medida que contiene información de otro tipo, en realidad no es competencia nuestra, pero puede tener información, porque no toda la información contiene datos personales. Tiene que ser, para que esté en competencia de la Autoridad de Protección de Datos Personales, información que contiene datos personales y que contiene datos personales de personas naturales. Eso es nuestro ámbito de funcionamiento. Y eso es una base de datos con independencia del soporte en el que esté. Es decir, puede estar en papel, puede estar dentro de la computadora, en el CPU y puede estar en el USB. El USB nos permite hacer un ejemplo muy claro de las dificultades que yo comprendo de las autoridades policiales al respecto. Si yo encuentro el USB de una persona y lo abro, yo puedo encontrar documentos personales, documentos propios y una base de datos que yo presumo que es de origen alegal. Todavía no diré ilegal, luego verán por qué. ¿Qué hago con esa base de datos? La borro, me llevo todo el USB en cuyo interior de 500 archivos, uno tiene una base de datos. Y si la borro, voy con eso a evitar el problema sabiendo que tiene backup y que lo tiene en su casa. Lo que ocurre es que efectivamente las bases de datos difícilmente encajan el concepto tradicional de bien o de cosa. Son información. El concepto patrimonial respecto de información o respecto de papeles o de un USB colisiona directamente con la naturaleza de los datos personales, por lo menos de los datos personales. ¿Por qué? Porque respecto de los datos personales nunca va a haber propiedad ni posesión de un tercero que no sea su titular. Es decir, y esto ha sido materia de conversación con las entidades públicas y privadas en relación a las bases de datos. Ellos dicen, la base de datos es mía. Y eso es cierto parcialmente, ¿no? Yo he gastado dinero en construir esa base de datos, yo he gastado tiempo y horas hombre en construir, y horas mujer en construir una base de datos. Sí, pero lo que nunca vas a conseguir, porque es imposible jurídicamente, es sostener que los datos que están ahí son tuyos. Los datos siempre son del ciudadano, siempre. La base de datos y su soporte es administrada, tiene un titular, tiene un responsable, pero no es de su propiedad. Y eso genera varias dificultades cuando le entramos al toro por el lado de patrimonial. Eso genera muchas dificultades. Por ejemplo, si yo me refiero a una base de datos con fotos íntimas, hay una norma, la de intrusión, que sanciona el solo hecho de tomarlas. Y de hecho, si se descubre que se ha tomado, eso es una infracción administrativa desde el punto de vista de datos personales, porque la imagen es un dato personal.
Pero luego vemos, ¿qué cosa castigamos? Castigamos su difusión, su transferencia o su venta. ¿Y a quién castigamos? Al que la difunde, al que la transfiere, al que la vende o al que la compra. Yo diría que si es sancionable desde el que la toma. Y en materia de base de datos, las que circulan en la calle, para que sea receptación tendremos que identificar a alguien que la robó. ¿Quién la robó? Un empleado infiel de una AFP, de la SUNAT, de un banco, de quien fuera. Ese empleado infiel, yo me pregunto, ¿ha sido denunciado? ¿Conocemos alguna empresa que denuncia a ese empleado infiel que se lleva la base de datos y la hace circular? Probablemente no, porque es una práctica que se considera eficiente, mal, que los empleados que tienen acceso a bases de datos, los llamados ejecutivos de cuenta, se lleven las bases de datos consigo mismos. Lo consideran parte de su know-how, de su experiencia profesional, y se la llevan y quien los recibe con aplausos por traérsela y quien ve que se van, se preocupa un poco, pero cree que es parte del juego. Y esto me lleva al tema central, que tiene que ver con la autoridad. Lo que ocurre es que hay una total ausencia de cultura de protección de datos. Eso hace que si yo quiero identificar de dónde salió una base de datos, puedo llegar a conocer que salió de la entidad A, B o C. ¿De qué oficina salió? Es en este momento casi imposible saberlo, porque no hay identificación de usuario, no hay identificación de horarios, de quién tiene acceso a qué información. A partir de la vigencia del reglamento de protección de datos personales y cuando la autoridad esté en plenas funciones, eso tiene que acabarse. Quien maneje una base de datos que contenga datos personales debe ser plenamente identificable para que se sepa que si esa base salió, salió porque él es el responsable. Él o los 3 o 4 que trabajan con él. Y en consecuencia a esa persona se le aplicarán las sanciones administrativas, a la entidad en la medida en que no fue diligente para evitarlo también, y me imagino que la entidad procederá en el ámbito laboral por deslealtad con el trabajador. Entonces, desde nuestra perspectiva, ese es el camino natural en relación a la protección de datos personales y que debería derivar en que finalmente esas bases de datos que están en la calle pierdan actualidad. No las vamos a poder eliminar directamente, pero en su momento perderán actualidad porque el flujo se debe cortar, perderán valor y dejarán de ser un atractivo económico como lo son ahora. Gracias. Por favor. Bien, y yo en el mismo sentido que el doctor, pienso de que este es un tema estructurado, que más que exponer al riesgo, concreta el riesgo, y eso es muy importante. Estamos acá para eso, básicamente, para ver qué necesita la policía para que sus operativos tengan éxito y tengan el respaldo que corresponde. Pienso de que esto está contemplado en la Constitución, está el habeas data, creo que es el artículo 2, no recuerdo bien, y entiendo que hay una ley al respecto. O sea, tenemos un orden constitucional y un orden legal. Precisamente, el respaldo que deberíamos dar a la policía para que esto tenga éxito debería nacer del reglamento que estamos elaborando. Lamentablemente, como institución, como asociación, no hemos tenido acceso a ese documento, ¿no? Pero sí nos hubiera gustado revisarlo o hacerlo revisar por nuestra área legal, ¿no? Y obtener opinión, porque es un tema que sí nos interesa. Definitivamente, los operativos tienen éxito siempre que cuenten con el respaldo legal correspondiente. Entonces, comparto totalmente la opinión del doctor de que en el aparente vacío legal que se está dando, se está favoreciendo pues al crimen organizado, estructurado, que está haciendo lo que está creando temas de mucha inseguridad. Entonces, no soy abogado, veo en el sentido del doctor Álvaro Quiroga, pero definitivamente coincido con usted de que debería disponerse de todos los instrumentos necesarios para, si bien no acabar con esto, aminorarlo o reducirlo, ¿no?, a su más mínima expresión, porque la concreción del riesgo está un poco, lo hemos visto en este momento, es latente. No por ser asegurador y por ser que esto impacta de alguna forma sobre nuestro sector, sino por el hecho de ser también personas y la clara exposición es evidente.
Eso era lo mayormente, doctor. ¿Tenemos idea cuándo sale el reglamento y cuáles van a ser los siguientes pasos para que la Autoridad de Protección de Base de Datos comience a... ¿Nos puede dar una visión de lo que van a ser los próximos pasos? La dación del reglamento como norma legal, como usted bien sabe, hay un momento en que sale del ministerio y pasa a otras instancias, que son las últimas, y entiendo que está en ese momento. La fecha no depende de la autoridad y entiendo que tampoco de la propia ministra de Justicia, pero sin poder adivinar cuándo, creo que ya no debería pasar mucho tiempo más, ya estamos en los últimos momentos, ya hemos hecho una ronda inicial muy larga y muy dura con las entidades privadas. Ha estado Bank, ha estado Cámara de Comercio, AmCham, han estado todos los que quisieron estar, y luego una mucho más dura con las entidades del Estado. Ayer mismo hemos estado con la Superintendencia de Banca y Seguros. Ya no hay mucho más que discutir, ya les dimos todas las vueltas posibles. Este ya es un tema de proceso final. Y a partir de eso entran en vigencia las normas de la ley que no estaban en vigencia todavía, es decir, hay una vigencia parcial de la Ley de Protección de Datos, que va a significar la vigencia de las facultades plenas de la autoridad. Debo decir que, como ha ocurrido en todos los países con diferentes periodos, se va a dar un plazo de adecuación para que las entidades privadas y públicas puedan adecuar sus bases de datos y la manera en que administran esas bases de datos